vamos a iniciar con el análisis de las ecuaciones de Cauchy-Euler. Estamos en el tema de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Acordémonos que las ecuaciones diferenciales de orden superior tienen esta forma general. Aparece una función a sub n de x que es diferente de 0, al menos en algún punto de x, por la derivada enésima de la función incógnita. Luego a sub n menos 1 de x por la derivada n menos unésima de la función incógnita, y así hasta a sub 0 de x por la función incógnita igual a g de x, donde g de x es una función que depende nada más de la variable x. Entonces, estamos revisando este tipo de ecuaciones, que son ecuaciones de orden n, fíjense, aquí está el orden, que son lineales porque aparece la función incógnita y no aparecen productos o sumas finitas o como argumentos de alguna función, ni tampoco se está multiplicando entre ellos. Y son ecuaciones diferenciales ordinarias en el sentido de que la función incógnita solamente depende de la variable x, o sea, de una variable. Entonces, esta es la forma general de las ecuaciones diferenciales de orden n, o de orden superior, pero vamos a revisar el caso en que estas funciones que aparecen aquí son unas funciones especiales que tienen una forma muy especial. Ya hemos revisado el caso en que estas funciones, todas, son constantes, es decir, aparecen como coeficientes de la ecuación diferencial, coeficientes constantes. Lo que vamos a ver ahora es modificar un poquito esa forma de que van a tener estas funciones, pero también de manera que tenga una forma especial. Vamos a tomar como a sub n de x a sub n, donde a sub n ahora es un número, por x a la n. Otra vez por la derivada enésima de y, más a sub n menos 1, este es un número, por x a la n menos 1. Esta x a la n menos 1 es la variable independiente elevada a la n menos unésima potencia, por la derivada n menos unésima de la función incógnita y, más, y así todos los demás hasta a sub 0, que va a ser un número, ¿ya?, multiplicado por la función incógnita igual a g de x. Bueno, pues resulta que esta nueva forma de la ecuación diferencial se trata de una ecuación que se llama ecuación de Cauchy-Euler. ¿Está bien? Donde estos a sub n menos 1 y todos los demás, hasta a sub 0 son números. Entonces a sub n menos 1, y así todos los demás hasta a sub 0 son números reales. Fíjense que aquí hay una correspondencia entre la potencia o el grado del monomio y el orden de la derivada. Ven que aquí aparece el grado del monomio y el orden de la derivada. ¿Está bien? Aquí es como si tuviéramos x a la 0 y aquí no tendríamos derivada. Igual a g de x. Entonces, estas son las ecuaciones de Cauchy-Euler. Fíjense que tienen una forma muy especial. Entonces, recordemos que cuando teníamos coeficientes constantes, o sea, donde no aparecía este x a la n, ni x a la n menos 1, y todos los demás eran números, teníamos una forma para encontrar a las soluciones, que es de una manera en que la función es una exponencial. Entonces, en este caso, como se trata de una ecuación diferencial de orden n, entonces como la ecuación es de orden n, entonces necesitamos ¿cuántas soluciones? Necesitamos n soluciones linealmente independientes.
para que podamos armar a la solución general de la ecuación homogénea asociada. ¿Sí? Y después podamos encontrar una solución particular a la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, dada la ecuación de Cauchy-Euler, lo que debemos hacer para resolver a esta ecuación es otra vez proceder en dos pasos. El primer paso es resolver la ecuación homogénea asociada y después el segundo paso es encontrar una solución particular de esta ecuación diferencial no homogénea. Entonces, para resolver a la ecuación 1 le voy a llamar. Para resolver a la ecuación 1, debemos hallar a y de x de la forma y sub c de x más psi de x. ¿Está bien? ¿Dónde está y sub c de x? Donde y sub c de x, esta, es solución general de la ecuación homogénea asociada a 1. Y psi de x es una solución particular de esta ecuación diferencial no homogénea 1. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a resolver usando este hecho y vamos a empezar a revisar primero las ecuaciones diferenciales de orden 2, para que después podamos resolver de manera general a estas ecuaciones de orden n. ¿Sí? Entonces vamos a ver a las ecuaciones de Cauchy-Euler de orden 2. Voy a borrar aquí. Ecuaciones de Cauchy-Euler de orden 2. Entonces, la forma general de las ecuaciones de Cauchy-Euler de orden 2 son como a sub 2, donde a sub 2 es un número, por x al cuadrado por y bi'prima, más a sub 1 por x a la 1 por y prima, más a sub 0 por x a la 0 por y, igual a g de x. Entonces, estas son las ecuaciones diferenciales de orden 2 de Cauchy-Euler. No homogéneas además, porque esta g de x puede ser diferente de 0. Entonces, para resolver a esta ecuación, buscamos primero resolver la ecuación homogénea asociada. La ecuación homogénea asociada y después y el paso 2 es hallar una solución particular de la ecuación no homogénea. De la ecuación no homogénea. Entonces, lo que vamos a ver hoy es ver métodos para poder encontrar o resolver a la ecuación homogénea asociada. ¿Está bien? De manera que al final, una vez que encontremos a la solución de la ecuación homogénea asociada y que hallemos una solución particular de la ecuación no homogénea, podamos escribir a la solución general de esta ecuación diferencial. De manera que al final hallemos a la solución de esta ecuación diferencial
¿Como quién? Como y de x igual a y sub c de x más psi de x. Donde esta psi de x es la solución particular que se obtiene en el punto 2 y esta sea la solución general de la ecuación homogénea asociada. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver hoy de qué forma vamos a encontrar a esta solución general. Entonces, hoy veremos cómo resolver a esta ecuación homogénea asociada a la ecuación diferencial. Entonces vamos a resolver la ecuación homogénea asociada. Esta es la ecuación homogénea asociada es tomar a g de x como 0, ¿verdad? Como 0. Entonces, para resolver esta ecuación homogénea, de manera que para resolver a esta ecuación homogénea, debemos encontrar a dos soluciones linealmente independientes entre ellas, de manera que al final podamos armar a la solución general a partir de esas dos soluciones linealmente independientes. Eso es lo que nos dice la teoría, que ya vimos de manera general para las ecuaciones diferenciales de segundo orden y de orden superior. ¿Está bien? Pues entonces, esas dos soluciones linealmente independientes las debemos encontrar a partir de esta ecuación diferencial. ¿Cómo buscábamos nosotros antes? A las soluciones linealmente independientes de las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, o sea, donde no aparecía x cuadrada ni x y estaba de esta forma general. Bueno, pues en ese caso buscábamos a la solución y, a las dos soluciones LI, y de x de manera, de forma exponencial. Es decir, y de x se busca como e a la m por x, donde m es una constante determinada. En este caso, fíjense que ya esa propuesta quizá no nos ayude. ¿Por qué? Porque si la derivamos a esa exponencial aquí y la sustituimos y volvemos a derivar y sustituimos su segunda derivada, entonces aquí nos va a quedar x por una exponencial, aquí va a quedar x cuadrada por alguna exponencial con algunos números multiplicados, pero que no nos ayudarán a reducir esta ecuación. Bueno, pues entonces, quienes inventaron estas ecuaciones diferenciales fueron Cauchy y Euler, cada uno por separado, fue precisamente revisar qué forma tienen las ecuaciones para que podamos resolverlas mediante alguna forma especial. Es decir, vamos a buscar a las soluciones, buscaremos a estas dos soluciones LI de una forma especial. Las soluciones de la forma como y de x igual a x, en la variable independiente, a la m. X a la m. ¿Por qué? Porque bajo esto nos va a dar una ventaja muy importante, en que cuando la derivemos una vez y luego otra vez, y la sustituyamos aquí en la ecuación diferencial para que esto sea igual a 0, nos va a dar una relación entre el exponente de la x, ¿no? Entre los valores de m.
Entonces, lo que vamos a lograr es que vamos a poder reducir a esta ecuación diferencial a una ecuación algebraica. Entonces, esta búsqueda de esta y de x como x a la m nos va a permitir poder obtener a los valores de m que hagan que estas formas sí sean solución de la ecuación diferencial. Bueno, entonces, si y de x es x a la m, su derivada, ¿quién es? Y' de x sería m por x a la m menos 1. Y la segunda derivada, ¿quién sería? Es derivar otra vez allá, quedaría m por m menos 1 por x a la m menos 2. ¿Está bien? De manera que al sustituir en la ecuación diferencial, nos quedaría a sub 2 por x cuadrada, por la segunda derivada que sería m por m menos 1 por x a la m menos 2, más a sub 1 por x por la primera derivada que es m x a la m menos 1, más a sub 0 por la función y, que en este caso es x a la m. Y todo eso tiene que ser 0. Acuérdense, estamos buscando los valores de m, de manera que todo esto sea igual a 0. Pero fíjense que aquí, perdón que no se veía. Fíjense que aquí, bueno, voy a repetir esto. Tendríamos que, decíamos, la función y de x se busca como x a la m. Entonces, su derivada es m por x a la m menos 1. Y su segunda derivada sería m por m menos 1 por x a la m menos 2. Y entonces, cuando la sustituyamos, la segunda derivada, la primera y la propia función y, sustituyéndola en la ecuación diferencial, nos quedaría a sub 2 por x al cuadrado, que sería a sub 2 por x al cuadrado, por la segunda derivada, que en este caso es m por m menos 1 por x a la m menos 2, más a sub 1 por x, a sub 1 por x, por la primera derivada, que sería m por x a la m menos 1, más a sub 0, que es este, por la propia y, que en este caso es x a la m. ¿Está bien? De manera que eso sea igual a 0. Ahora, tendríamos que aquí podríamos fijarnos en lo que tiene que ver con la x. Fíjense que aquí aparece x al cuadrado y aquí aparece x a la m menos 2. Eso nos da x a la m, ¿verdad? El 2 se va con el 2. Entonces quedaría x a la m aquí. Vemos en este otro. Y aquí nos queda x por x a la m menos 1. Otra vez aquí, esto nos da x a la m, porque se va el menos 1 con el 1 de aquí. Y aquí aparece x a la m. Es decir, podemos factorizar a x a la m, ¿ya? Tenerla como factor común. Y entonces, con eso podríamos tener que eso multiplica ¿a quién? A sub 2 por m menos 1, ¿está bien? Por este factor, más a sub 1 por m más a sub 0. Y todo eso debe ser igual a 0. ¿Está bien? ¿Pero qué tenemos aquí? Fíjense que en este caso, este término, x a la m, es diferente de 0. ¿Por qué es diferente de 0? Pues porque si fuera 0, que aquí si fuera 0, entonces esta y de x es igual a 0. Pero ya sabemos que la función 0, y de x idénticamente 0, siempre es solución de esa ecuación diferencial. ¿Verdad?
la función y igual a 0 es solución de esta ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque cuando la sustituimos aquí, aquí nos daría 0. Este nos daría 0. Aquí, cuando derivemos a la función 0, pues va a ser 0. Desde que este término sería 0. Y cuando la derivemos otra vez sería 0. Es decir, 0 más 0 más 0 nos da 0, que tiene que ser igual. En este caso coincide con el 0 del otro lado. Es decir, cuando sustituimos aquí y idénticamente 0, nos da una identidad. 0 igual a 0. Por lo tanto, la solución idénticamente 0 ya no la necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es encontrar soluciones y de x, que no sean la función trivial o la solución trivial 0. Por eso, este término lo vamos a considerar como diferente de 0. Y si es diferente de 0, entonces todo esto tiene que ser diferente de 0. Pero si este es distinto de 0, entonces lo que queda que tiene que ser 0 es todo lo que está entre paréntesis. ¿Está bien? Pero ¿eso quién es? Pues vamos a poder desarrollarlo. Eso sería a sub 2 por m cuadrada. Aquí luego va a quedar menos a sub 2 por m. Y aquí va a quedar más a sub 1 por m. Es decir, podemos factorizar a m y podríamos tener a sub 1 menos a sub 2 por m. Luego esto más a sub 0. Todo eso tiene que ser igual a 0. Y resulta que esta es la ecuación característica o el polinomio característico asociado a la ecuación diferencial homogénea. ¿Está bien? ¿Qué es lo que obtuvimos con esto? Fíjense que obtuvimos que si buscamos a la solución de esta forma, lo que logramos es que al sustituir en la ecuación diferencial, aquí sustituimos a la segunda derivada, a la primera derivada y aquí a ella misma, y al sustituirlo, ¿verdad? Aquí, y después de hacer algunos despejes, nos lleva precisamente a la ecuación, esta última ecuación, que es la ecuación característica asociada a la ecuación diferencial. Es decir, podemos encontrar a los valores de m a partir de resolver esta última ecuación algebraica para m. Y bueno, como se trata de una ecuación de segundo grado, a esta la podemos resolver usando la fórmula cuadrática. ¿Está bien? Y resulta que vamos a tener tres casos. El caso 1 es el caso en que tengamos dos raíces reales distintas. El otro caso sería cuando tenemos un par de raíces complejas. Acuérdense, siempre va la raíz compleja y va su conjugada. Y el otro caso es cuando tenemos dos raíces reales, pero además repetidas. En ese caso tenemos que encontrar a otra solución linealmente independiente. Bueno, vamos a empezar con el caso en que tenemos raíces reales distintas. Voy a borrar todo y me voy a quedar nada más con el polinomio. Bueno, entonces tendríamos que la ecuación característica es a sub 2 m cuadrada más a sub 1 por m menos a sub 2 ¿verdad? Más a sub 0 igual a 0. Esa es la ecuación característica que debemos resolver.
Bueno, entonces, vamos a ver el caso 1. El caso 1 es el caso en que tenemos raíces reales distintas. Si tenemos raíces reales distintas, entonces, vamos a escribir a y de x como x a la primera raíz y a y sub 2 de x, aquí le vamos a llamar y sub 1 de x, y a y sub 2 de x como x a la segunda raíz. ¿Está bien? Acuérdense que estas raíces m1 y m2 son distintas. Son números reales y son distintos. ¿De dónde se obtuvieron? Pues de resolver esta ecuación cuadrática que tiene a lo más dos raíces. Entonces supongamos que son ellas. Entonces lo que nos falta para encontrar a la solución general de la ecuación homogénea es revisar que estas funciones y1 y y2 sean linealmente independientes. Pues vamos a ver que estas dos soluciones son linealmente independientes. Pero para eso ya tenemos nosotros un criterio de un teorema que demostramos y que dice que el Wronskiano de estas dos funciones nos puede determinar si ellas son linealmente independientes. Entonces vamos a tomar el Wronskiano, que en este caso es x a la m1 x a la m1 y el otro es x a la m2. Entonces, cuando derivemos aquí quedaría m1 por x a la m1 menos 1. Y aquí quedaría m2 por x a la m2 menos 1. Pero este Wronskiano, ¿quién es? Pues es igual a, aquí quedaría x a la m1 por x a la m2 menos 1 por m2 menos m1 por el mismo factor. Entonces vamos a escribir m2 menos m1 multiplicados por x a la m1 más m2 menos 1. ¿Está bien? Pero decíamos que la x no es 0. Es decir, esto es diferente de 0 para toda x en R que no contemple al 0. Es decir, esto se cumple que es diferente de 0 para toda x en algún intervalo y que no tenga el 0. Fíjense que como m2 es diferente de m1, entonces este término no es 0. Y si esta no es 0, pues entonces ya todo no es 0. Es decir, el Wronskiano es diferente de 0 para toda x en y. Quiere decir que entonces estas soluciones, y1 y y2, son linealmente independientes. Por lo tanto, pues ya terminamos, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo tanto, podemos escribir a la solución general de la ecuación homogénea asociada. Es decir, por lo tanto, la solución general de la ecuación homogénea asociada es y de x igual a C1 por la primera solución sería x a la m1 más C2 por x a la otra solución de la ecuación o del polinomio característico asociado. Tendríamos que esta sería la solución general de la ecuación homogénea asociada
para toda X en algún intervalo Y que no contenga el 0 y que además haga que estas funciones estén definidas. ¿Está bien? Entonces, con eso tenemos el caso de raíces reales distintas. Vamos a resolver un ejercicio. Nos piden resolver una ecuación diferencial. La ecuación diferencial es 2x cuadrada por y' más 3x por y' menos y igual a 0. Pueden pausar el video para responder y encontrar la solución. Pues entonces lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación diferencial. Para ello vamos a buscar a dos soluciones linealmente independientes. Es decir, vamos a buscar a las soluciones linealmente independientes de la forma y de x igual a x a la m. De manera que al sustituir en la ecuación diferencial, nos va a quedar el polinomio característico asociado, que va a ser 2 por m cuadrada más 3, ¿verdad?, que es el coeficiente que está aquí, menos 2, este coeficiente 2, por m menos 1. Y eso igual a 0. Pero esto es equivalente a tener que 2m cuadrada más m menos 1. ¿Está bien? Ese último se puede factorizar. Se puede escribir como 2m, ¿verdad? Aquí por m, aquí 1 y aquí 1, para que nos dé 1 por 1, 1. Uno con signo más, otro con signo menos. Y de manera que al final, cuando sumemos los que tienen que ver con m, nos dé m positivo. Así es que vamos a ver que esta combinación funciona. Aquí tendríamos 2m menos m, quedaría m. Y efectivamente esta es la factorización de ese polinomio. Entonces de aquí sale que una raíz es m1 igual a ¿quién? Lo que haga 0 esto, que sería menos 1. La otra raíz sería m2 igual a 1/2. ¿Está bien? Por lo tanto, pues ya tendríamos a las soluciones. Una solución es y1 de x igual a x a la primera raíz, que sería menos 1. Y la otra va a ser igual a x a la 1/2. ¿Está bien? Ya vimos de manera general que estas dos soluciones son LI. Por lo tanto, la solución general y de x será C1 por Y1, que sería x a la menos 1, más C2 por Y2, que sería x a la 1/2. Para toda x, ¿en dónde? Fíjense que la x no puede ser negativa porque aquí se le está tomando su raíz cuadrada. Eso quiere decir que puede ser mayor o igual a 0. Pero aquí, como esta está a la menos 1, entonces no puede ser 0. Así es que el intervalo es el intervalo 0, infinito. ¿Está bien? Entonces, esta sería la solución general de esta ecuación diferencial. Esa es una ecuación de Cauchy-Euler. En este caso, el polinomio característico asociado tuvo dos raíces reales distintas. Cuando son reales distintas, entonces las soluciones son y1 con x a la una raíz y y2 por x sería igual a x a la otra raíz. Y ya se vio que estas dos soluciones son linealmente independientes, por lo tanto, la solución general se escribe así. Lo único que hay que vigilar al final es ver que el valor de x esté metido en algún intervalo y, de manera que las dos soluciones
estén definidas en ese intervalo. En este caso, en el cero infinito. Mañana vamos a ver el caso en que tenemos raíces complejas y si nos da tiempo vemos el caso de raíces reales iguales.